y compartir pantalla. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, mira, aquí un poco mejor de salud. Excelente. Me alegra que estés bien, que estés mejor. Bien, siempre solicitándoles la ayuda para que me confirme si tenemos pantalla completa. Sí. Con uno de los 15 que me diga. Sí. Gracias. Bien. Sí, ya está, ya está. Muy bien. Esta es entonces la clase de este día y la agenda que tenemos. Es la siguiente. Vamos a retroalimentar rápidamente la evaluación 7. Y tenemos el tema de este día, la fase 1 de la consultoría, iniciación o preparación inicial. Así se denomina la fase 1. Y luego ustedes se quedarán con la tarea evaluada, el control de lectura número 8. Vamos entonces, el resultado, tenemos que se evaluaron 52 de 61, 9 estudiantes no lo hicieron. Y tenemos un promedio del 87% de acierto, de precisión. Y aquí tenemos los primeros 8 que todos tienen 10. Vamos con la pregunta 1. En esta etapa se definen la estrategia y la táctica que se va a utilizar para introducir los cambios, así como la consideración de posibles eventualidades durante su implantación. Lo expuesto corresponde a la fase denominada planificación de la acción. Pregunta 2. El proceso de consultoría tiene un comienzo y un fin. Estos dos extremos son, y tenemos las 4 opciones. Iniciación e implementación. La otra opción, preparación inicial y aplicación. Otra opción, iniciación y aplicación. Y finalmente tenemos la preparación inicial y terminación, evaluación y ajustes. Nos vamos a quedar entonces con preparación inicial y terminación, evaluación y ajustes. Vamos con la pregunta 3. Durante esta etapa pueden surgir eventualidades no contempladas anteriormente en los objetivos principales y por tal motivo nuevos problemas u obstáculos pueden poner en riesgo el éxito de la intervención. Lo expuesto corresponde a la fase denominada. Tenemos las 4 opciones: planificación de la acción, iniciación, diagnóstico y aplicación. Nos quedamos con la fase 4, aplicación. Pregunta 4. El consultor se dirige a un cliente potencial sin que se lo haya solicitado, sobre el que tiene suficiente información y puede mostrarle que conoce sus problemas e intenciones y que quiere algo y que tiene algo muy a propósito que ofrecer. Este tipo de contacto inicial se denomina, tenemos las opciones: el cliente realiza contacto con el consultor, el cliente interesado anuncia públicamente interés, el consultor interesado anuncia públicamente interés y la otra opción, el consultor realiza contacto con el cliente. Nos quedamos con esta última respuesta. Pregunta 5. El consultor y el cliente trabajan en conjunto. Eso no lo vayamos a olvidar. Realizan un estudio de la situación actual de la empresa de manera formal
establecen el objetivo de la intervención, identifican el problema a solucionar y exponen incluso alternativas de solución que después de ser evaluadas se considera son las más adecuadas para enfrentar la situación actual. Lo expuesto corresponde a la fase denominada el diagnóstico. Siguiente. El consultor selecciona una postura de intervención y realiza cambios durante la operación y entrega los resultados alcanzados. Estas son evaluadas por el cliente y el consultor lo expuesto. Y el consultor lo expuesto corresponde a la fase denominada, tenemos las opciones, diagnóstico, planificación de la acción y aplicación. Esto corresponde a la fase última, terminación, evaluación y ajustes. Siguiente pregunta. El proceso de consultoría se puede subdividir en varias fases básicas, lo que induce al consultor y al cliente a ser metódicos y sistemáticos. La pregunta es, ¿qué significa ser metódico? Las respuestas de opciones tenemos la primera, que constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Otra opción, se vale de un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Otra opción, se vale de un sistema de ideas todas interrelacionadas y procedimientos. Y la otra opción utiliza métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor el estudio, la observación y el análisis. Nos quedamos con esta opción. Pregunta 8. Se identifica la solución del problema. Esta solución es seleccionada entre diversas propuestas. La selección de la alternativa de solución es evaluada por el cliente y debe satisfacer los objetivos planteados al principio de la intervención. Esto corresponde a la fase denominada, tenemos las opciones, terminación, evaluación y ajustes. Diagnóstico, aplicación y planificación de la acción. Nos quedamos con esta última, planificación de la acción. Pregunta 9. El proceso de consultoría es una actividad destinada a resolver un problema concreto y aplicar los cambios deseados en la empresa del cliente. Tenemos las opciones. La actividad es estrictamente ejecutada por el consultor. Otra opción, la actividad es realizada por cualquiera, ya sea el consultor y el cliente. La actividad es realizada por el cliente y la organización y la empresa. Y la otra opción es que la actividad es conjunta del consultor y del cliente. Esta última es la respuesta acertada. Pregunta 10. Implica que el cliente capta la existencia de algunos problemas de gestión en su empresa y la necesidad de contar con un asesoramiento y por algún motivo decide recurrir a un consultor de empresas. Un empresario amigo quedó satisfecho con los servicios del consultor y se lo ha recomendado. Este tipo de contacto inicial se denomina: el cliente realiza el contacto con el consultor. El cliente interesado anuncia públicamente interés. El consultor realiza contacto con el cliente. Y la otra opción, el consultor interesado anuncia públicamente interés. Nos quedamos con la primera opción. El cliente realiza contacto con el cliente. Pregunta 11. Es una de las características más interesantes de la consultoría, ya que incluso clientes con problemas muy específicos pueden encontrar
un consultor que se adapte a su organización y situación particular. Veamos las opciones. 1. La secuencia lógica y temporal. Otra opción, los principios aplicados. Otra opción, la ética del consultor. Y finalmente, la diversidad de enfoques, técnicas, métodos y estilos de consultoría. Esta es la respuesta a esta pregunta. Pregunta 12. El consultor debe ser capaz de realizar un análisis preliminar de la problemática y proponer las actividades a realizar. Lo expuesto corresponde a la fase denominada, ahí nos apareció la respuesta ya, es la iniciación. Pregunta finalizada. Aquí terminamos la retroalimentación y vamos a pasar al tema que nos va a ocupar este día. Voy a finalizar de presentar acá. Licenciado, disculpe, Hola. una pregunta. Dime. Es que tengo una duda. En una parte, fíjese que Ajá. yo le puse, creo que, bueno, a mí me parecía la pregunta como la 8, pero dice, durante la etapa se pueden seguir eventualidades no contempladas, bueno, pero la respuesta era planificación de la acción. Entonces yo le di esa, ¿verdad? Pero me lo agarró como malo. Y ahorita que ya la comprobé con usted que dio el repaso, usted también dijo que era esa la respuesta, pero no sé por qué me la dio como malo. Vaya, fíjate que, no sé si tienes a la vista la pantalla. Ahorita no está compartiendo. ¿Sí? ¿La estoy compartiendo? No me aparece. No te aparece, va, espérate. Pero solo para aclarar que yo también me equivoqué, pero sí. para salir de la duda. Sí, ahorita te lo voy a... Fíjate que por esa razón, vamos a ver aquí. Vamos a entrar. Esta, si la tienes en pantalla. Sí, ahorita sí, ya está compartiendo. Vale. Entonces, fíjate que las fases de la consultoría son 5. Tenemos la iniciación o preparación inicial, el diagnóstico. El 3 es la planificación de la acción. La fase 4 es la aplicación o implementación. Y la fase 5 es la terminación, evaluación y ajustes. Lo que ocurre es que en la fase 4, si te fijas en la presentación, por una inadvertencia, la fase 4 tenía el mismo título de la planificación, ¿verdad? Pero, ese es, y eso generó el error en algunos de ustedes, pero si te fijas, muchos tienen 10 porque identificaron por fase, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. No pueden haber 2 fases con 2 títulos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que muchos lo que hicieron, que fueron a ver las fases, ¿verdad? Sí, Y así sí, fue como ahí fue el error. ¿Sí? Sí, ya entendí el error. Yo por los nombres me guié, entonces Sí, creo que por eso. sí, muy bien. Sí, Vale. gracias. Vaya, vamos a iniciar entonces el tema de ahora. Y entonces vamos a iniciar la fase 1 que se refiere a la iniciación o preparación de la consultoría. Aquí tenemos las fases y este día vamos a, fíjense, la iniciación o preparación inicial, que es la fase 1, tiene 6 apartados. Este día vamos a tratar el 1.1, contacto inicial y primeras reuniones. El 1.2, el diagnóstico preliminar de los problemas. Muy bien. Comencemos. Nunca se insistirá lo bastante en lo que representa la importancia del comportamiento y el desempeño del consultor durante las primeras reuniones que se realizan con el cliente. En realidad, cuando se hace esa reunión con un cliente para negociar una tarea concreta,
el consultor sigue prácticamente en la fase de comercialización de sus servicios y no está seguro de que se irá a concretizar el contrato. La primera reunión debe considerarse entonces como una breve oportunidad para conquistar la confianza del cliente y causarle una impresión favorable. El consultor quiere estar seguro de que se reunirá con la persona que adopta la decisión, es decir, la persona que no solo está técnicamente interesada en el proyecto, sino que es la persona que puede autorizar que se realice el estudio preliminar de diagnóstico y que, por supuesto, velará porque se faciliten todos los recursos que se necesiten para que el consultor ejecute la tarea. Si un ejecutivo de categoría superior, digamos un director de área, un gerente general o un administrador general de una empresa importante, y está de acuerdo en que se ejecute la reunión con el consultor, la empresa consultora deberá enviar a un representante de igual nivel. Eso es lo que se espera. La cuestión de saber quién debe asistir a la primera reunión con el cliente puede plantear muy probablemente a veces un problema si es que en la empresa de consultoría utiliza un grupo de consultores para negociar y un grupo de consultores para ejecutar las tareas. Esto es lo que normalmente ocurre en una empresa consultora. Es decir, consultores para negociar y consultores para ejecutar tareas. Algunos clientes ya conocen esta modalidad de organizar los servicios y generalmente no se oponen a esta metodología. No obstante, es importante decir que a muchos clientes no les gusta eso. Insisten, y con razón, en que una relación fructífera entre el consultor y el cliente comienza con las primeras reuniones y los estudios preliminares, y que es en ese momento cuando deciden si quieren trabajar no solo con una organización de consultoría, sino con determinadas personas de esta empresa consultora. Toman también a mal un método que consiste en que los mejores elementos representan a la empresa consultora al inicio. ¿Para qué? Para impresionar a los clientes. Pero la realización de las tareas se deja en manos de personal de menor capacidad. Preparación de las reuniones iniciales. En las reuniones iniciales se exigen que el consultor se prepare a fondo, sin entrar en demasiados detalles. De lo que se trata es reunir los hechos de orientación esenciales respecto del cliente, su medio ambiente y los problemas característicos de su sector de actividad. El cliente no desea que el consultor se presente con soluciones preelaboradas, o sea, que hayan sido confeccionadas de forma previa, pero sí espera tratar con alguien que esté muy familiarizado con los tipos de problemas que se pueden plantear dentro de la empresa. El consultor debe hallar alguna forma sutil de demostrarlo, es decir, de demostrar que sí conoce, que sí sabe. Al reunir los hechos de orientación, el consultor comienza a descubrir los productos o servicios que el cliente suministra. Esta información se obtiene muy fácilmente durante el primer contacto con el cliente, solicitándole que le proporcione documentos sobre las ventas. La índole de los productos o servicios situará al cliente en un sector, en
en un comercio específico, de que el consultor deseará conocer las principales características y prácticas. En general, el consultor reúne información sobre terminología comúnmente utilizada, naturaleza y ubicación de los mercados, nombres y la ubicación de los principales productores, los tipos y fuentes de materia prima, las unidades de peso, los pesos y medidas utilizados en la industria, los procedimientos y el equipo que se utilizan, los métodos y las prácticas mercantiles típicos de la industria en los que la empresa se ubica, las leyes, los reglamentos y las costumbres que regulan la industria, la historia y la evolución del negocio, el clima económico actual y los principales problemas de la industria. Las revistas especializadas y las publicaciones del Estado proporcionan información especialmente sobre las tendencias del sector de la industria en la que opera el negocio. En cuanto a la tecnología, conviene saber si el cliente espera que el consultor la conozca o simplemente que esté al tanto de sus principales características y tendencias. Acá en nuestro país es un poco limitado el tener entidades que hagan publicaciones, pero, por ejemplo, de la industria de los sistemas financieros, hay entidades del Estado que emiten mucha información, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Sistema Financiero emiten información de los bancos y de otras entidades. También se puede encontrar información de las pequeñas y medianas empresas a través de la Cámara de Comercio, de Industria y Comercio de aquí de El Salvador. Pero es importante que conozcamos eso. Hay un poco de limitación en este tipo de información. Con respecto a la situación de la empresa cliente, el consultor antes de entrevistarse con él necesita alguna información sobre la situación financiera, sobre los resultados recientes del rendimiento, es decir, de los beneficios que ha obtenido, las previsiones y los problemas inmediatos de la empresa. Este conocimiento puede obtenerlo de los informes anuales publicados en los periódicos o en los datos recogidos en un registro público. En nuestro caso, eso lo podemos obtener del Centro Nacional de Registro, el CNR. O también puede ser obtenido de un servicio de crédito. Un servicio de crédito es como el buró. El buró en donde podemos encontrar información de muchas empresas, en donde está el récord crediticio. Por ejemplo, las entidades que están obligadas, por ejemplo, a publicar sus estados financieros son todas aquellas entidades que han publicado, o mejor dicho, han emitido títulos de deuda o títulos de capital. Los títulos de deuda son cuando las empresas emiten certificados de inversión o papeles a descuento. Cuando sacan al mercado estos títulos, entonces la ley les dice que ya están obligados a publicar sus estados financieros. Y de igual manera, si sacan al público títulos de propiedad, que son las acciones, de igual manera deben publicarlos en los principales periódicos del país. Caso contrario, entonces nos vamos al Centro Nacional de Registros. ¿Cuál es el propósito de la reunión inicial? La reunión es una forma de entrevista de investigación en la que cada parte trata de conocer a la otra, es decir, el consultor y el empresario.
El consultor debe estimular al cliente a que lleve la voz cantante. El consultor quiere que el cliente hable de su empresa, hable de sus dificultades, de sus esperanzas y de sus expectativas. Es igualmente conveniente que la conversación pase de la situación general a lo específico, es decir, a lo particular, y se concentre al final en la cuestión real. Al formular las preguntas, el consultor evalúa las necesidades del cliente en lo que respecta a una práctica gerencial atinada, sus intereses personales, su percepción de la consultoría y el grado en que está dispuesto a colaborar con los consultores, asumiendo, por supuesto, diferentes tipos de funciones. El consultor decide cuál es la mejor manera de describir la naturaleza y el método en el que se realizará la consultoría que se ha de aplicar a la empresa cliente. Debe asegurarse de que el cliente entiende cuáles serán sus propias funciones y responsabilidades. ¿Por qué? Porque recordemos que es un trabajo conjunto. Entonces, tanto consultor como empresario adquieren responsabilidades, tareas que ejecutar. El objetivo fundamental del consultor en la reunión será convencer al cliente de que está eligiendo lo que le conviene. En lo que respecta a los honorarios, el cliente puede saber cuánto cobran los consultores por sus intervenciones y estar al tanto de las tarifas aplicadas. En caso contrario, el consultor tendrá que examinar en qué etapa de la fase inicial debe proporcionar esta información al cliente. Algunos clientes prefieren preguntar cuáles son los honorarios normales y otros gastos desde el inicio, desde el comienzo. Otros esperan a formular este tipo de preguntas hasta que el consultor haya presentado su propuesta y hecho una oferta al cliente. El cliente suele estar muy deseoso de iniciar la tarea sin ningún diagnóstico y planificaciones preliminares, o por el contrario, puede dudar antes de decidirse, pese a que tenga obviamente problemas que el consultor ayudaría a resolver. El consultor debe dar pruebas de cautela y paciencia al tratar de explicar y persuadir y atenerse sobre todo a los beneficios potenciales que se van a derivar para el empresario. El hecho de ejercer presión para que se adopte una decisión inmediata no es una buena táctica. Puede echarlo todo a perder. Tampoco es conveniente que el cliente saque la impresión de que el consultor está muy necesitado de obtener el proyecto, porque no tiene bastante trabajo. Entonces el consultor no debe mostrarse insistente si a todas luces no está en la sintonía con el cliente. Si el cliente tiene ideas firmes sobre cómo debe actuar el consultor y el consultor no está de acuerdo con estas, lo mejor es que el consultor renuncie a efectuar ese proyecto. Y esto lo puede sugerir el consultor al cliente. ¿Cómo proceder? Si el consultor y el cliente llegan a una conclusión de que ambos están interesados en trabajar juntos, es preciso responder varias preguntas. Con excepción de los casos más claros que a menudo son una extensión del trabajo realizado en el pasado, no es posible iniciar una tarea inmediatamente sin que se efectúe
un análisis preliminar del problema y que se proceda después a hacer la planificación del trabajo. Es preciso entonces examinar y convenir las condiciones de la colaboración. Veamos las actividades que siguen a esta primera reunión. Si el cliente está dispuesto a acceder a que se efectúe un diagnóstico preliminar del problema, el examen puede pasar a ocuparse de las disposiciones relativas a ese diagnóstico, y este diagnóstico deberá comprender el alcance y objetivo del diagnóstico preliminar. El alcance no es más que hasta dónde se va a llegar, qué es lo que qué se va a dar cobertura. También debe comprender los registros y la información que se va a poner a disposición. Es decir, debe definirse. También a quién se debe presentar y cuándo. ¿Cómo se deberá presentar el diagnóstico preliminar? Se debe definir si va a ser a través de un informe, a través de una presentación o ambos. Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar. Importante es la actitud. También cuándo se ha de concluir el diagnóstico preliminar y cómo se han de presentar las propuestas al cliente. Debe definirse. Más adelante vamos a conocer de cuántos días son los que se estima para elaborar un informe preliminar de diagnóstico. También otro tema que habrá que abordar es la remuneración por el diagnóstico. En lo que respecta al pago por el diagnóstico o estudio preliminar, la práctica imperante consiste en no cobrar si el diagnóstico es muy corto, es decir, se tarda en estructurarlo, en elaborarlo, en ejecutarse 1 o 2 días, no se cobra. Es el consultor que necesita preparar una propuesta al cliente. Sin embargo, si se otorga el contrato, el consultor cobrará al cliente por el tiempo dedicado a ese diagnóstico preliminar. En cambio, si es preciso preparar un diagnóstico preliminar para un trabajo que se identifica es de naturaleza compleja y este va a requerir mucho tiempo, la opinión en los círculos de las empresas consultoras es que el cliente debe pagar por ese diagnóstico. Para iniciar un proyecto de consultoría, el consultor debe saber con exactitud qué espera el cliente de él. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque imagínense que el consultor entrega manzanas y el empresario quiere peras. Entonces, con exactitud se debe saber qué es lo que se espera del consultor. Este es el motivo por el que durante las reuniones iniciales, el consultor alienta al cliente que diga lo que más pueda respecto de su percepción personal del problema que es necesario resolver y del trabajo que deberá realizar el consultor. Importante es conocer entonces la percepción del empresario del problema. Muchas empresas insisten en hacer un examen interno exhaustivo del problema antes de adoptar la decisión de contratar a un consultor. El cliente puede incluso haber redactado el requerimiento en el que se hace un esbozo de lo que quiere que el consultor haga. Con todo, lo que ha hecho el empresario, no existe garantía alguna de que la percepción y descripción del cliente del problema sea correcta y de que el consultor reciba una información completa e imparcial. Entonces, antes de comenzar a planificar el proyecto y de proponer un trabajo concreto al cliente, ¿qué debe hacer el consultor?
efectuar su propio diagnóstico independiente del problema. El consultor debe hacer su propia investigación. Debe hacer su propio análisis, su propio estudio. En la práctica, un consultor experimentado inicia ese diagnóstico desde el primer momento en que entra en contacto con el cliente. Todo le interesa. Quién lo ha contactado y cómo. El modo en que será recibido en la primera reunión. ¿Qué tipo de preguntas formula el cliente? Si existe alguna matriz de fondo en esas preguntas. ¿Qué dice el cliente acerca de su empresa y sus competidores? Si está relajado o tenso. Tiene que ser muy observador. Llega un momento, sin embargo, en que el consultor debe clasificar esta información, obtener datos rigurosos y completar el cuadro que ya tiene examinando el problema desde distintos ángulos. Por ejemplo, hablando con personas distintas de las que intervinieron en las primeras reuniones. Muy bien, aquí cerramos la clase de este día con estos dos temas. Y hasta aquí llega el examen parcial que tendremos el próximo martes. Y el martes vamos a hacer una retroalimentación previo al parcial de justamente este control de lectura número 8. Bien, jóvenes, si no hay alguna pregunta, cerramos la clase y la recomendación es que den un repaso. Dale, bueno verlo por aquí. El parcial es el jueves.